Dios te bendiga mucho, que tengas un excelente día. Bueno, vamos segundo día sin luz, pero si Dios quiere, hoy ya vienen a conectar y vamos a tener luz nuevamente. El versículo 24 del capítulo 18 de Levítico es el que quiero compartirte hoy. Dice así: En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. Y habla de los actos de inmoralidad prohibidos. En este capítulo el Señor habla muy fuerte con su pueblo, con sus hijos, y les marca el camino. Habla mucho de la parte moral a nivel sexual, que quizás es uno de los temas que muy pocas veces se toca o casi ni se menciona, y menos quizás en estos tiempos que estamos viviendo, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y cuando uno quiere corregir con la verdad, te toman de loco, de que estás mal, de que sos anticuado y demás. Pero algo que debemos entender es que la moralidad de Dios no cambia, la esencia de Dios no cambia. De hecho, dice la Biblia que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y algo que se malinterpreta es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es decir, Dios nos ama con nuestros errores, con nuestras falencias y con nuestras equivocaciones, y para Dios no hay pecado grande ni pecado chico. Es decir, el pecado para Dios es pecado. O sea, eso no cambia. Y Dios nos ama, pero no aprueba lo que nosotros hacemos. Y en este capítulo habla con respecto a la desnudez, a la moralidad sexual de hombres con hombres, mujeres con mujeres, y de todas esas cosas donde Dios le prohíbe a su pueblo, diciendo, esto no está permitido. Y cuando le hablan no amancilléis, con esto con buscar el significado de la palabra amancillar, y tiene que ver con no tener culpa, ni tampoco afligirse por esto. Es decir, esto va a ser un tema de aflicción. O sea, lo que estoy hablando ahora es un tema de aflicción para mucha gente, donde la gente por ahí se siente mal, de qué van a pensar, qué van a decir. Y el Señor dice, no tengas culpa con respecto a esto, porque las naciones que vos viste fueron desechadas por causa de haberse desviado, de haberse corrompido y de haber pecado. Y el Señor le habla diciendo, si ellos fueron desechados, ustedes también, si se meten en lo mismo. Es decir, estas prácticas Dios no las aprueba. Y estamos viviendo tiempo donde lo incorrecto es aprobado por el hombre, pero sigue siendo desaprobado por Dios. Entonces nosotros, ¿qué es lo que entendemos? Que Dios nos ama a nosotros, pero la moralidad de Dios no cambia. Y cuando uno se acerca a Dios, comienza a entender y a comprender que hay actitudes, que hay hábitos que no son correctos delante de la presencia de Dios. Y que debemos guardarnos, y que las áreas morales que tienen que ver con el área sexual son áreas muy delicadas y que tienen que tener mucho cuidado. Y nosotros tenemos que día a día aprender y conocer cuál es la voluntad de Dios en cada área, tomar decisiones, porque eso es lo que está diciendo Dios. O sea, cuando uno genera culpa, cuando uno genera quizás aflicción en alguien, es porque el área emocional está siendo afectada. Y Dios le dice al pueblo, aunque el área emocional de ustedes sea afectada, cuando tengan que tomar estas decisiones, háganlo. Porque recuerden el fin de las naciones que están delante de ustedes, cómo fueron desechadas por causa de esto. Es decir, Dios respeta nuestra decisión. O sea, Dios respeta lo que nosotros decidimos, lo que nosotros hacemos, y no se opone a eso. Pero eso trae consecuencias. Es decir, vivir una vida desordenada en estas áreas trae consecuencias sobre la vida de la persona, sobre la vida de la familia, sobre la vida del matrimonio, sobre la vida de los hijos, en la vida personal. Por eso pues la gente se siente vacía, no sabe cómo llenar ese vacío y entran en un vicio, en otro y en un montón de hábitos que son incorrectos, porque el pecado nunca te sacia. Lo inmoral nunca te va a saciar y nunca te vas a sentir pleno. Al contrario, la inmoralidad te lleva cada vez a mayor. Por eso nosotros vemos lo que pasó en el tiempo antiguo, que dice que la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida por su corrupción y por su concupiscencia. Y en estos tiempos que estamos viendo los mismos tiempos, las mismas situaciones, donde el vacío emocional y existencial de las personas tratan de satisfacerlo en el área quizás sexual, pero de una manera desviada o incorrecta, y aún así no se sienten plenos. Porque te pueden decir cualquier cosa, te pueden hablar del amor, de que uno ama y de todo lo que vos quieras, pero cuando hay algo que no es aprobado por Dios, genera un vacío en el interior de la persona.
Lo único que llena la vida de una persona es hacer la voluntad de Dios, es agradar a Dios. Y quizás el tema que estoy tocando es muy delicado y es muy fuerte, pero por eso es bueno que tengamos contacto con las Escrituras, porque no es lo que a mí se me ocurre, lo que a mí me parece, sino lo que está establecido en la Biblia. Y eso no cambia. La palabra dice claramente, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces cuando uno va a la Escritura y a la palabra, se da cuenta de la realidad de la que Dios habla, y que muchas veces esa realidad no es la realidad que nosotros vivimos, no es la realidad que la sociedad vive, pero sí es la realidad que Dios quiere. Entonces debemos orar y debemos clamar para vivir una vida correcta, una vida moral delante de Dios, porque lo contrario a la inmoralidad es lo moral. Y una vida moral tiene autoridad y tiene respaldo delante de la presencia de Dios. Y debemos apuntar diariamente a vivir una vida correcta delante de la presencia del Señor. Que Dios te bendiga y no te olvides compartir.